Si recuerdan, nosotros habíamos estado viendo algunos conceptos sobre diseño o sobre métodos de diseño aproximado, ¿sí? ¿Se acuerda alguno a qué llamábamos métodos de diseño aproximado? Métodos de diseño no, métodos de análisis aproximado, no de diseño, métodos de análisis aproximado. ¿A qué llamamos o qué denominamos como métodos de análisis aproximado? ¿O qué entendíamos por métodos de análisis aproximado? ¿Alguien recuerda? Si no entendí mal, era en base a la manera de analizar que vimos, eran como añadir más simplificaciones. Exactamente. O sea, el concepto está más o menos claro, digamos. O sea, nosotros conocíamos hasta ahora, lo que vimos son métodos de análisis estructural basados en la determinación de incógnitas estáticas o la determinación de incógnitas cinemáticas, que estaban enmarcados dentro de cuáles hipótesis, que eran las hipótesis como que agarramos la Biblia y la primera hoja que leemos de la Biblia dice hipótesis que aplicamos en análisis estructural. ¿Cuáles eran esas hipótesis? La superposición de efectos. Sí, y esa de dónde venía, de Linealidad asumir que La linealidad geométrica y mecánica. exactamente, la linealidad geométrica y la mecánica. ¿Quién me dice qué es la geométrica y quién me dice qué es la mecánica? La mecánica era de los pequeños desplazamientos. Al revés. No, al La revés, la mecánica era la del de- E, La de del Hooke. material de los... ¿Qué es la del E? ¿Qué es el E? la Lo- relación entre tensiones y deformaciones. Claro, y Relación bueno, lineal. exactamente, la relación lineal entre fuerzas y desplazamientos, entre tensiones y deformaciones. Y esa validez de esa relación lineal arrancaba desde cero y se iba, como dice Buzz Lightyear, el de Toy Story, hasta el infinito y más allá. Aunque después vamos a ver que eso no es hacia el infinito y más allá, sino que en algún lugar eso se termina. Y tendríamos que ver, ¿se termina y hay un abismo? No, se termina y hay otra cosa, digamos. No hay un abismo. Pero para nosotros empezaba y seguía, ¿sí? O sea, no teníamos un nivel tope de carga o de deformación a partir del cual dejábamos de suponer que esa hipótesis tenía validez. O sea, relación lineal entre carga y desplazamiento, entre tensión y deformación. Y Luciano, retoma la idea de la otra hipótesis que era la de linealidad geométrica. que se basaban los pequeños desplazamientos. Sí, y la consecuencia práctica de eso es que nos permitía hacer el planteo del equilibrio a dónde. La estructura indeformada. En la posición indeformada de la estructura. Exactamente. O sea que los desplazamientos y los giros eran de magnitud reducida, en tanto la estructura deformada era geométricamente congruente o geométricamente similar con la estructura sin deformar. Por lo tanto, todos los planteos que nosotros hacíamos del equilibrio lo hacíamos en la estructura indeformada, ¿sí? En el estado indeformado de la estructura. Bajo esas hipótesis son bajo las cuales nosotros desarrollamos los dos grandes métodos de análisis que vimos hasta ahora, que eran el de las fuerzas o de las incógnitas estáticas y el de los desplazamientos o de las incógnitas cinemáticas. Pero en base a los resultados de estructuras analizadas con esas metodologías, es que surgían otras metodologías de análisis más de tipo expeditivas, más de tipo para obtener órdenes de magnitud de los resultados esperables,
más tendiente a hacer un análisis simplificado rápido, es que surgían estos métodos de análisis aproximado, y que además de asumir todas esas hipótesis que ya vimos, asumían otras hipótesis, que más que hipótesis eran suposiciones razonables sobre el comportamiento de la estructura. Esas suposiciones razonables tenían que estar basadas, obviamente, en cuestiones que tuvieran cierto viso de realidad, porque si no uno puede hacer cualquier suposición, pero si eso no se verifica con el comportamiento real, o con el comportamiento deducido bajo los métodos anteriores, no sirve hacer esa hipótesis porque no me va a llevar a ningún resultado ni siquiera aproximado, me va a llevar a otro lugar al cual obviamente yo no voy a querer ir. Pero esas hipótesis, o esas, para diferenciarla de las otras, por eso las denominamos suposiciones razonables, están basadas básicamente ¿en qué? Están basadas en hacer suposiciones para ¿qué? Para eliminar, o para, sí, bien digo, para eliminar la indeterminación estática de la estructura. ¿Y a qué nos lleva a eliminar la indeterminación estática de la estructura? Nos lleva a que nosotros vamos a poder resolver la estructura simplemente utilizando las herramientas de la estabilidad de las construcciones, o de la estática, que son las sumatorias de fuerzas y las sumatorias de momentos nada más. Nosotros habíamos visto en la clase anterior cómo analizar un pórtico biapoyado, sometido a una carga horizontal, donde el grado de indeterminación estática era igual a 1, porque había un vínculo superabundante, y la suposición razonable que hacíamos en ese caso, que era solamente una suposición razonable por ser el grado de indeterminación estática igual a 1, decíamos que el corte en la cabeza de las columnas era aproximadamente igual, si las columnas eran de la misma longitud y su sección transversal era similar, el corte se repartía por partes iguales entre ambas columnas. En este caso, donde ahora tenemos un pórtico biempotrado en lugar de biarticulado, como el grado de indeterminación estática aumenta, porque tenemos 3 vínculos superabundantes, tenemos que hacer al menos 3 suposiciones razonables para eliminar ese grado de indeterminación. Lo que habíamos visto que, nuevamente, si las columnas son de la misma altura y la sección transversal es similar, nuevamente vamos a suponer que las reacciones horizontales son iguales entre sí, pero además tenemos que hacer otras suposiciones. Y esas suposiciones venían desde el lado de suponer dónde estaba localizado el punto de inflexión que existía en las columnas de ese pórtico, y si lo observamos cuando se deforma, vemos que ese punto de inflexión donde el momento es nulo, se da aproximadamente cerca del punto medio de la columna. ¿Y qué consecuencia práctica tiene localizar el punto, o localizar de antemano el punto de inflexión? Porque nosotros sabemos cómo localizar el punto de inflexión a posteriori si resolvemos estáticamente la estructura por alguno de los métodos que ya vimos. Entonces, resolvemos la estructura, supongamos que utilizásemos el método de distribución de momentos, o el método de las incógnitas cinemáticas. Determinamos los momentos de extremo de barra, podemos dibujar los diagramas de esfuerzos internos, y dibujando los diagramas de esfuerzos internos, la localización del punto de inflexión viene por construcción directamente. O sea, vamos a saber específicamente dónde está localizado el punto de inflexión, pero por resolver antes la estructura. Pero si nosotros suponemos dónde está el punto de inflexión, que como vemos acá, lo localizamos cerca del punto medio de la columna, esa localización del punto de inflexión, habida cuenta que sabemos que el momento ahí es nulo, porque la curvatura cambia de signo, y como la curvatura cambia de signo, la función momento tiene que cambiar de signo, y si cambia de signo la función momento tiene que pasar por 0,
por lo tanto en el punto de inflexión el momento es nulo, ¿qué pasa? Suponiendo de antemano la localización del punto de inflexión, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar esa localización del punto de inflexión, ¿para qué? Para resolver con las herramientas de la estática la estructura. Entonces, eso es lo que habíamos hecho la semana anterior. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, si nosotros en primera aproximación suponemos los puntos de inflexión localizados en el centro de cada columna, y además utilizando la primera de las suposiciones razonables, sabemos que las reacciones son iguales a la carga sobre 2, por lo tanto el esfuerzo de corte va a ser igual a P sobre 2 en el punto de inflexión, podemos plantear el momento aquí igual a 0 en el punto de inflexión, con lo cual determinamos el esfuerzo normal en la columna CD, en este caso que vemos aquí, y por equilibrio determinamos el esfuerzo normal en la otra columna, la columna AB. Si nos vamos a la parte inferior del pórtico ahora, por acción y reacción, vamos a tener los esfuerzos axiales que determinamos recién, y como conocemos esta altura, porque suponemos la posición del punto de inflexión en h sobre 2, determinamos directamente los momentos de empotramiento. Y acá lo que habíamos analizado, o lo que habíamos terminado de analizar la semana anterior, es que este pórtico bien empotrado presentaba dos mecanismos para lograr el equilibrio con el momento externo aplicado, que era igual a P, la carga, por la altura h. Esos mecanismos eran, por un lado, los momentos de empotramiento que se generan en la base de cada una de las columnas. Y por el otro lado, el momento que genera la cupla de las reacciones o de los esfuerzos normales en las columnas, cuyo brazo de palanca es un brazo de palanca muy grande, porque fíjense, el brazo de palanca del momento P por H sobre 2B por B es un brazo de palanca muy importante, y siempre conviene que este momento, el que genera las reacciones verticales, sea un momento muy preponderante respecto del momento que se genera en la base de las columnas. Entonces, esta consideración la tenemos que tener en cuenta, porque si bien es una consecuencia del análisis, nos puede servir después para el diseño de la estructura, que en definitiva es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque en definitiva, como nosotros ya sabemos, el análisis es lo que de alguna manera está resuelto. Porque o podemos resolverlo manualmente, o lo ponemos en un programa y lo resolvemos, o agarramos las planillas que vamos a ver en el método matricial y lo resolvemos, pero la cuestión del análisis está resuelta. Si nosotros hacemos un buen diseño de la estructura, ese buen diseño va a redundar en dos cuestiones que siempre se buscan en cualquier estructura, que son, por un lado, la seguridad y por otro lado, la economía. Cuando yo hago un diseño adecuado y balanceado, teniendo en cuenta las solicitaciones, los tipos estructurales, los materiales, la distribución de las rigideces y demás, si yo hago un buen diseño que tenga en cuenta todas esas consideraciones, eso va a dar igual a seguridad más economía. Y eso es lo que siempre uno busca de cualquier estructura, más allá de la cuestión estética de la estructura, que es una discusión aparte. Entonces, habiendo visto esto, ¿sí? Y habiendo resuelto estáticamente mi estructura, recuerden que las tres suposiciones razonables en este caso eran
que los cortes en las columnas eran iguales a P sobre 2 y suponer la posición de los puntos de inflexión en las columnas. Como son dos columnas, acá tengo dos condiciones, acá tengo una condición más, y ahí tengo las tres suposiciones razonables. Con eso eliminé el grado de indeterminación estática y apliqué la estática para resolver la estructura. Entonces, este es el diagrama. Fíjense, como nosotros supusimos que el punto de inflexión estaba acá, el momento es nulo, obviamente, en ese punto. Fíjense que aparece también un punto de inflexión en la viga. Fíjense que en la primera parte, en la parte izquierda de la viga, tenemos tracción por debajo, después tenemos tracción por encima, ¿sí? Fíjense que se presenta doble curvatura en todas las barras. Fíjense, tenemos punto de inflexión en todas las barras, al contrario de en el caso del pórtico biapoyado, teníamos inflexión en la viga, no teníamos punto de inflexión en las columnas, porque en las columnas todo el momento era de un solo sentido, ¿sí? Si nosotros volvemos un segundo, vuelvo acá, ¿ven? Solamente hay un punto de inflexión en la viga, porque en las columnas todo el momento era de un solo sentido. Díganme, ¿qué les parece? Para las columnas, ¿les parece más eficiente tener un diagrama de momento así, como este, o tener un diagrama de momento como este? Recuerden que en el biapoyado teníamos un diagrama de momento así, ¿sí? Así y así. ¿Qué diagrama de momentos les parece más conveniente? Y dependiendo qué material queramos usar, ¿no es cierto? Pero me parece que si, por ejemplo, optáramos por hormigón, convendría el anterior. O sea, el que dibujó. Recordate que este momento era P por H sobre 2, ¿no? P por H sobre 2. Digamos, las columnas tienen exactamente la misma altura, ¿sí? ¿Con qué momento dimensionarían la columna? En un caso y en el otro. ¿Con qué momento dimensionarían la columna? Ustedes ya saben hormigón, o sea que, supongamos, hacen este pórtico, se los da el ingeniero Carrero o el ingeniero Sanero y les dice, a ver, alumno Julián Bordón, ¿qué momento tendría que utilizar para dimensionar o diseñar la armadura de la columna? En un caso y en el otro. Digo Julián Bordón porque es el primero que veo acá en la lista de la clase. No porque se lo pregunte específicamente a él, sino porque lo vi a él y se lo pregunté a él. El momento último. Supongamos que esos dos son momentos últimos. O sea, esto es un MU para este caso y este es un MU para este otro. Uno de los dos está preguntando de cuál usaríamos. ¿Cuál utilizarías en un caso y cuál utilizarías en el otro? Vos tenés que dimensionar la armadura de toda esta columna que tenés acá y la de toda esta columna que tenés acá. Supongamos que tenemos, esta es la variante vía apoyada y esta es la variante vía empotrada para esa estructura.
Y el que me dé mayor momento, Bueno, ¿cuál utilizarías? y el sobre 2. El sobre 2. Vos utilizarías este. En esta columna que tenés acá, este momento, ¿en qué sección está? Este momento. ¿En qué sección está? O en esta columna acá. ¿En qué sección está? En el nudo. En el nudo, acá. Este es el momento. Este es el momento y este es el momento. ¿Se produce ese momento en alguna otra sección de la columna para el caso biapoyado o no? No, no. No, o sea que en definitiva, no creo que ningún contratista ni ningún capataz les vaya a dar bolilla cuando usted le diga, no, 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 pero vaya variándome la armadura en la columna en función de cómo va, porque yo la calculé en función de cómo va variando el diagrama de momento. ¿No? Lo van a sacar corriendo de la obra. Le va a decir, bueno, con este momento la armadura le da 4 hierros del 16 o 6 hierros del 16, bueno, esos hierros van de punta a punta de la columna. Pero esa columna va a tener una armadura en toda su longitud que va a estar dada por el momento en una sola sección de la columna. En una sola sección de la columna, nada más. ¿Sí? O sea que todas las demás secciones van a estar con una armadura que va a superar por mucho el momento que está solicitando a cada una de esas secciones. O sea que están, digamos, están subaprovechando una armadura porque la armadura está diseñada para una sola sección de la columna, que es donde se produce el momento máximo, digamos. O sea, lo cual no es incorrecto. O sea, ustedes están haciendo perfectamente bien el cálculo y calculando muy bien la armadura. El tema es que el comportamiento de la estructura es ineficiente. ¿Por qué? Porque ustedes están dimensionando su sección de armadura para el momento que se produce en una sola sección de la columna. Y para las demás secciones los momentos son menores a ese. O si esta columna fuera de un perfil IPN, ¿sí? Ustedes calculan el perfil que necesitan con el W necesario para este momento, pero todas las demás secciones trabajan con un momento que da origen a un W necesario mucho menor, por lo tanto están subaprovechando el perfil que están utilizando. ¿Se comprende la idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta ahora? Si vamos a la variante bien potrada. ¿No les parece que el diseño puede ser mucho más balanceado? Tienen un momento que va a ser, ¿cuánto? ¿Igual al anterior o diferente? La mitad del anterior. La mitad del anterior, bastante diferente. ¿Y qué pasa? Tienen sobre el extremo superior tienen la tracción del lado interior y sobre el extremo inferior tienen la tracción del lado exterior. Si fuera un perfil metálico, ¿esto influiría o no? No, no. No, porque el perfil metálico tiene el mismo W del lado, o sea, un perfil metálico simétrico tiene el mismo W del lado traccionado que del lado comprimido. Y por lo tanto, si la altura es la misma, el W que tengo para el caso bien potrado, ¿cómo va a ser respecto del W que tengo para el caso vía apoyado? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Menor.
menor. Si tengo un momento que vale la mitad y la tensión admisible es exactamente igual, recuerden, W necesario, ¿a qué era igual? A M sobre tensión admisible. Si yo tengo un M para el caso biapoyado y después tengo un 0,5 de M y la tensión admisible es la misma, ¿voy a necesitar un perfil más chico o más grande? Más chico. Más chico, obviamente. Si estoy diseñando esta columna en hormigón armado, ¿cuál es la consecuencia? En principio, que mi armadura va a ser la mitad. Pero ¿cómo tengo que disponer esa armadura? Porque supongamos, para este caso que tenemos acá, yo tengo la sección y obviamente si tengo la tracción del lado interior, la armadura va a ir acá. ¿Sí? Acá habrá un estribo, pero la armadura va a ir de este lado, si yo veo la sección de esta columna. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo pondré la armadura? Más simétrico, De digamos. los dos Más lados. simétrica no, simétrica, decididamente. Tendré que poner la mitad de esta armadura simétricamente. ¿Sí? Tendré que poner la mitad de esa armadura simétricamente. Pero lo usual es que los pórticos que están trabajando a cargas horizontales, las cargas horizontales sean, por lo general, son por el viento. ¿Sí? Y entonces nunca sabemos si el viento va a venir siempre de este lado, o si va a venir de este lado o va a venir de este. Por lo general, ¿qué hace uno? Calcula para un sentido del viento y después ¿qué hace? Dice, bueno, si dimensiono en hormigón armado, las armaduras las pongo simétricamente dispuestas porque en algún caso el viento vendrá de acá, en otro caso el viento vendrá de acá. Por lo tanto, si la carga es viento y el pórtico es biarticulado, esta armadura, que era el doble que esta, también la tendré que disponer de este lado que tenemos acá. Salvo que yo esté en otro caso de carga distinto, donde yo tenga algo que está tirando el pórtico siempre para ese lado y que nunca haya una inversión del sentido de la fuerza, entonces dispondré necesariamente la armadura del lado que está la tracción y que la tracción va a estar siempre. ¿Sí? Pero si la carga es viento, necesariamente la armadura que me da para un sentido la tengo que disponer del otro lado porque se puede invertir el sentido de la carga tranquilamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cualquiera me diría, bueno, pero si yo acá dispongo la mitad de la armadura y la pongo de un lado y del otro, es lo mismo que esto. Pero bueno, lo justifico con este caso, que siendo el viento eso no es tan así. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué se hacen pórticos biarticulados? Si siempre, obviamente, es más conveniente el pórtico biempotrado. ¿Por qué se hacen pórticos biarticulados? ¿Qué aparece en los biempotrados que no aparecen en los biarticulados? No sé si los conceptos se van entendiendo, porque estoy hablando demasiado rápido y no sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Qué de todo, profe? ¿La pregunta o lo que estaba diciendo antes? No, pero y primero si se entiende lo que estaba diciendo antes, que es lo más importante. La pregunta la puedo hacer otra vez. Sí, profe, se entendió lo anterior. La Listo. pregunta no tanto. La pregunta no, bueno. Repito la pregunta. Por estas cosas que estamos discutiendo, cualquiera que me escucha pensaría, bueno, pero entonces el pórtico biempotrado tiene un montón de ventajas sobre el pórtico biarticulado. ¿Por qué? Porque los momentos son menores, porque las secciones son menores. Entonces uno diría, chau, no hagamos nunca un pórtico biarticulado y hagamos siempre pórticos biempotrados. Pero ¿por qué
¿Qué es lo que tiene el pórtico biempotrado que no se da en el pórtico biarticulado? El momento en el apoyo, digamos. Exactamente, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Milagros. Milagros, perfecto. ¿Qué aparece acá? Un momento. Un momento. Y este momento no solamente provoca flexión en la columna, sino que, ¿qué aparece acá? ¿Qué aparece acá? Un momento en la fundación. Un momento en la fundación. Y la fundación sometida a momentos, ojo con la fundación sometida a momentos. Porque uno diría, no, no pasa nada, la fundación sometida a momentos. Ajá, ¿cómo tomamos el momento en la fundación? Es una cuestión complicada. En cambio, en este caso que tenemos acá, solamente aparece compresión y, perdón, dibujé mal. Puntero borrador. Aparece una tracción acá, una compresión acá. Por lo general, la tracción esta no siempre se da porque ahora estamos poniendo una carga lateral, pero siempre va a estar el peso propio del pórtico, el peso propio de los componentes no estructurales y demás, o sea que raramente se da una tracción neta en la fundación, digamos. Ahora aparece esto porque solamente estoy considerando la sobrecarga nada más. Pero cuando yo considere carga muerta más sobrecarga, por lo general no hay tal tracción en este caso que tenemos acá. Aquí vamos a tener también las reacciones horizontales, pero en el pórtico biarticulado no hay momento. Cosa que sí hay en el pórtico biapoyado, empotrado como tenemos acá. Y que además también vamos a tener tracción acá, compresión acá, y una fuerza, al revés, perdón. Borro nuevamente. Y una fuerza en este sentido. Entonces, la fundación sometida a momento es complicada porque los momentos son complicados de tomar para una fundación. ¿Por qué? Porque necesito un gran ancho, ¿sí? Primero, para que las tensiones puedan ser reducidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este momento dividido un brazo de palanca grande me da tensiones bajas en la cimentación. Pero si tengo un terreno de características muy malas o muy flojas, necesariamente tendré que ir a la fundación con pilotes, y en la fundación con pilotes necesitaré separar bastante los pilotes. ¿Para qué? Para que el pilote que esté traccionado, después cuando le sume las cargas verticales, no quede traccionado, sino que quede menos comprimido. Entonces, es un problema tomar o diseñar una fundación sometida a momento. Por eso a veces, si los terrenos no son buenos, se prefiere, aunque sabemos que tenga menos eficiencia, pero se prefiere la solución biarticulada, porque me evita la complejidad de tener que diseñar una fundación sometida a momento. Si tengo un buen terreno de fundación, no tengo ninguna duda, la fundación sometida a momento la puedo hacer tranquilamente, y beneficio todo lo demás del pórtico en función de la menor cantidad de esfuerzos, las menores secciones que me aparecen en las barras, y no voy a tener ningún problema con la fundación. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. o sea, esto explica también por qué los pórticos de sección variable, ¿puede ser? Los pórticos de sección variable tienen otra, digamos, justificación, digámoslo así.
Cuando vos tenés una sección variable, ¿sí? Vos tenés fíjate que hasta ahora nosotros siempre hemos trabajado con barras de inercia constante, ¿sí? Cuando vos tenés barras de sección variable, vos tenés una inercia que es variable, por lo general es máxima en los apoyos y es mínima en el centro del vano, y eso hace que haya mayor concentración de fuerzas en la zona de mayor rigidez, como ya vimos. Recuerden que la forma en que se distribuyen los esfuerzos depende de la rigidez de los elementos que la componen. Si una barra tiene los extremos más rígidos, porque la inercia es mayor en los extremos, eso va a redundar en que va a haber más momento en los nudos y menos momento en el centro del vano. ¿Sí? O sea, eso no tiene tanto que ver con la eficiencia del tipo estructural en su conjunto, como el que estamos viendo ahora, sino con la distribución interna de los esfuerzos entre las distintas partes de la estructura, en este caso, entre los apoyos y el tramo de una barra que tiene, como vos decís, su inercia variable. ¿Sí? Perfecto. Pero, ¿sabés qué? Me viene bien tu comentario, porque esto que discutimos ahora lo vamos a ver para cuando lo vamos a ver y lo van a modelar ustedes cuando veamos método matricial. ¿Sí? Me viene muy bien tu comentario, porque sería un lindo caso para que analicemos, y lo vamos a analizar justamente ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Qué dice la vocera del grupo? Parece que no, profe. Parece que no, no sé, las que reciben las dudas sos vos, porque son la vocera, o sea que si vos me decís que no, adelante nomás. Bien, todo este análisis, ¿de dónde vino? ¿De dónde partió todo este análisis? ¿Qué dijimos de esto? ¿Qué dijimos de esto? Que lo ¿Qué dijimos de la suponíamos. ubicación de los puntos de inflexión? Nosotros supusimos la ubicación de los puntos de inflexión. ¿Sí? Pero la ubicación de los puntos de inflexión depende de la rigidez relativa entre la viga del pórtico y las columnas del pórtico. O sea que el punto de inflexión no necesariamente va a estar ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué depende la ubicación del punto de inflexión, que nosotros en principio lo supusimos en el centro de la longitud de las columnas, en el punto medio de las columnas, pero vamos a ver que ese punto de inflexión se puede desplazar. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué depende ese desplazamiento. Bueno, esto es lo que vimos, ¿sí? Y esto es lo que habíamos terminado de conversar la semana anterior, que el mecanismo resistivo, digamos, que el mecanismo resistivo refiere a otra cosa, que para tomar este momento que es la carga por la altura del pórtico, nosotros teníamos dos mecanismos diferentes. El momento flector en la base de las columnas sería el momento MAB, y el momento MDC sería este momento que tenemos aquí, este momento y este momento. O sea, este es el MAB y este es el MDC, que es este, el MAB y el MDC. Y además teníamos el momento provocado por el par de fuerzas conformado por
los esfuerzos axiales en las columnas con el brazo de palanca B. ¿Sí? Entonces vamos a ver la inercia de la viga versus la inercia de las columnas del pórtico. Inercia viga, y esto es la inercia de las columnas. Vamos a ir analizando casos diferentes y vamos a ver qué pasa cuando tomamos distintas relaciones entre la inercia de la viga y la inercia de las columnas, y vamos a ver cómo se distribuye el momento P por H, quién toma más, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con el punto de inflexión, cómo se mueve. Vayan siguiéndome. En este caso que tenemos aquí, vamos a considerar que la inercia de la viga, de esta barra, es igual a la inercia de las columnas. Eso quiere decir que la sección de la viga es igual a la sección de la columna. El pórtico tiene una altura de 6 metros y el B creo que es 5 metros. El ancho del pórtico tiene 5 metros. Si yo lo resuelvo, ¿sí?, por cualquiera de los métodos que ya vimos, llego a esta distribución de esfuerzos internos que tenemos aquí. Tenemos un momento en la base de 33,8, ¿sí? Estos dos momentos valen 33,8, y los esfuerzos axiales valen 10,5, ¿sí? El momento en el tope de la columna es 26, por lo tanto, si yo dibujo el diagrama de momento, llego a que los puntos de inflexión no están en el centro de la luz de la columna, en el centro de la altura de la columna, sino que están un poquito más arriba, 0,57 de H. ¿Sí? Entonces, si yo veo, ¿quién se hace más cargo del momento total en la base P por H? O sea, P, que es la carga, es 20 kilonewtons, 20 por 6 son 120 kilonewton metro. Si yo sumo los momentos en la base, tengo 67, acá está mal, esto es 67,6 y no 67,2. 67,6 y no 67,2. Es aproximadamente, o sea, por flexión en las columnas, tenemos aproximadamente un 56% de este momento, este será 52,4 aquí, y este momento, por este brazo de palanca, que es 5 metros de longitud, me da 52,4. O sea que por axial tomo un 44% del momento y por flexión tomo un 56% del momento. Y mi punto de inflexión se me movió un poquito hacia arriba. O sea que en definitiva, por lo que yo veo, hay un balance bastante interesante entre lo que se toma por flexión en la base de las columnas y lo que se toma por la cúpula de los esfuerzos axiales. O sea que es un diseño no del todo óptimo, pero sí balanceado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa si yo empiezo a reducir la inercia de la viga. Fíjense, tomo que la inercia de la viga es la mitad que la inercia de las columnas, ¿sí? Inercia de la viga, 50% de la inercia de las columnas. Fíjense que antes el punto de inflexión, cuando las inercias eran iguales, estaba en 0,57 de H. ¿Qué pasó ahora? Está 0,62 de H. ¿Qué pasa con el punto de inflexión? ¿Subió o bajó?
Subió. 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 El punto de inflexión subió. ¿Qué consecuencia práctica tiene que suba el punto de inflexión? Que el momento en la base sube. Fíjense que ahora, antes, los momentos en la base de las columnas tomaban el 56% del momento. ¿Cuánto toman ahora? 62% del momento. ¿Y qué pasa con los esfuerzos axiales? Se reducen y están empezando a tomar un 38% del momento. ¿Qué pasa? ¿Quién se encarga de tomar la flexión en las columnas? Si yo tengo más flexión en las columnas, ¿cuál es la consecuencia práctica que tengo? ¿Qué pasa cuando este momento empieza a subir? Fíjense que si yo comparo este momento con este momento, ¿qué va pasando acá? Se van desbalanceando estos momentos. Si sube este momento, ¿ya voy a poder hacer un diseño equilibrado de mi sección metálica o de mi armadura? No, porque yo voy a tener que disponer una armadura o un perfil para soportar este momento y en este punto va a quedar sobredimensionado. O sea que ya se me empieza a desbalancear el diseño. O sea, le doy mucho más preponderancia a un mecanismo que me lleva a no dimensionar óptimamente los elementos y estoy despreciando un mecanismo que tiene una eficiencia muy alta. Porque si yo tengo un brazo de palanca muy grande acá, que está dado por el ancho de la crujía del pórtico, si tengo un brazo de palanca muy grande acá, lo que yo voy a tender es ¿a qué? A que quien me va a tener que ayudar, o quien yo prefiero que más me ayude para tomar este momento P por H, que es siempre el mismo, es aquel mecanismo que tiene un brazo de palanca más grande. ¿Por qué? Porque yo para igual momento, y con un brazo de palanca más grande, voy a necesitar esfuerzos menores. En cambio, ¿qué brazo de palanca tienen estos momentos que tenemos acá? El brazo de palanca que tenemos en las sección. Este brazo de palanca es el H de la sección. ¿Sí? Este momento que está acá es el que me produce la distribución de tensiones según Navier, donde el brazo de palanca que tenemos entre una resultante y la otra, ¿cuánto vale? 2/3 de H, donde H es la altura de la sección de esta columna que tenemos acá, de la sección transversal. Y fíjense, estoy dándole más preponderancia para tomar el momento a un mecanismo que tiene un brazo de palanca que está contenido en la sección transversal versus un brazo de palanca que está dado por la geometría de la estructura. ¿Se entiende cómo va perdiendo eficiencia el diseño? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí. Además, usted siempre pone en los ejercicios el triple de la inercia en las vigas. ¿Será por algo? Es usted un buen observador, porque me acaba de matar el remate de la clase. Pero bueno, yo lo que le iba a decir hacia el final de la clase era, fíjense qué inercia le ponemos a los pórticos que ustedes resuelven en la práctica y después cuéntenme por qué. Bueno, me acaba de matar el remate monumental que tenía de la clase, pero bueno. Ya está, bienvenido sea, ¿sí? Pero más allá de esto, ¿se entiende conceptualmente qué es lo que le va pasando a la estructura? Y que por qué no es solamente una cuestión del diseño, sino es una cuestión de cómo distribuimos las rigideces dentro de la estructura, o sea, qué rigideces
le damos a una parte de la estructura respecto de la otra. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué creen que va a pasar si yo sigo disminuyendo la inercia de la viga respecto de la columna? A ver si me siguen el razonamiento. Si yo ahora bajo este porcentaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a suceder si yo ahora tomo, qué sé yo, un 0,25, un 0,20? Va a Como subir que más se el va a ir punto de inflexión. pareciendo. Ajá. Va a subir más el punto de inflexión. ¿Y qué más milagroso? Como que va quedando triangular, digamos. Exactamente, o sea, se va perdiendo la doble triangularidad, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Este P por H se va a modificar o no? No, pero la diferencia entre que toma, que ¿Quién aumenta mucho o más. sea, quién va a subir y quién va a bajar? La flexión aumenta y los esfuerzos normales van a disminuir más. Exactamente, a ver si es así. Fíjense, 20%. Fíjense a cuánto subió. Arrancó con 0,57. Subió a 0,62 y ahora subió a 0,70 de H. Fíjense dónde está el punto de inflexión ahora. Y fíjense cómo se reacomodan estas distribuciones. Por flexión estoy tomando el 70% del momento y por esfuerzo axial el 30%. ¿Y cómo me va quedando el diseño de la sección de la columna o de las armaduras de la columna? ¿Cómo me va quedando? ¿Más balanceado o más desbalanceado? Más desbalanceado. Y sí, obviamente. Entonces, según esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué me convendrá cuando yo tengo un pórtico sometido a una carga horizontal? ¿A quién le tendré que dar más rigidez? ¿A las vigas o a las columnas? Y si es así bien potrado, no va a convenir que el punto de inflexión baje. O sea, darle más inercia a la viga. Y darle más inercia a las vigas, exactamente. Y fíjense lo que parece un contrasentido. Las columnas son los elementos verticales, ¿sí? Y uno tendería a pensar, si yo tengo una carga horizontal y quiero darle más rigidez, tal vez tenga que hacer columnas con mayor inercia. Pero si yo hago columnas con mayor inercia, contra vigas de menor inercia, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo predominar el mecanismo por flexión en las columnas versus el mecanismo de pórtico como estructura. O sea, es como que al final, si yo le doy muchísima inercia a las columnas, se me convierten en una serie de columnas que están trabajando independientemente unas de otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? En realidad es un pórtico porque tiene vigas y columnas, pero no trabaja como pórtico. O sea, y acá hay otra diferenciación importante, digamos. El tema que haya un pórtico no es que haya vigas y columnas. El tema es que trabaje como pórtico. Y que trabaje como pórtico quiere decir que sea eficiente como estructura pensada de manera global y no como una serie de elementos conectados unos con el otro, digamos. Porque yo puedo rigidizar la unión de la viga y la columna. Y puede ser un pórtico, yo voy a decir pórtico tal, el pórtico entre tal viga, tal columna, tal esto, pero no funciona como pórtico porque yo no lo diseñé pensando en que trabaje globalmente como estructura. O sea, no es aporticar por aporticar, es aporticar para que el efecto pórtico sea relevante. Y el efecto pórtico es relevante cuando yo le doy a los elementos de mi estructura, los elementos de mi entramado, las rigideces que van a hacer que el trabajo como pórtico sea relevante y la estructura sea eficiente en su conjunto. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que estamos pensando estas cosas, digamos. No porque sea desdeñar el análisis, no.
esto que ven acá, este diagrama y todos los que ven, surgen del análisis, surgen de lo que ustedes ya saben hacer y de lo que vamos a seguir haciendo. Pero es importante también usar el análisis para pensar el comportamiento de la estructura globalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que ayuda al diseño. Y en realidad, como decía el prólogo de un libro referente del análisis de las estructuras, la función del ingeniero de estructuras no es calcular, es diseñar. Y lo decían allá en la década del 60, 70, cuando las computadoras recién empezaban. Hoy lo reafirmarían. ¿Por qué? Porque hoy el análisis lo hace cualquier computadora, pero la computadora no diseña. El que dice, este elemento tiene tal inercia, este tiene tal, voy a distribuirlo así, voy a hacer una, como decía Juan Martín recién, voy a hacer una viga con inercia variable, porque necesito que los momentos acá sean mayores, porque acá tengo mejor forma de disponer las armaduras para resistirlo. Bueno, eso es importante. Después el cálculo lo meteré en la computadora y lo haré. ¿Sí? O lo meteré en un programa y lo haré, o se lo daré a otro que me lo haga, digamos. Pero lo más importante es diseñar. Y estas cosas que estamos pensando son importantes para diseñar. Nos valemos del análisis, pero lo más importante es que sirvan como herramientas de diseño. Entonces, lo que preguntaba yo recién es, si yo tengo un pórtico en un edificio, y voy a usar los pórticos para tomar las cargas de viento, entonces tengo una estructura porticada sometida a cargas horizontales. Entonces me acordaré del profesor de análisis que dijo, pero para que se maximice la eficiencia del pórtico como sistema estructural para cargas horizontales, tengo que darle más rigidez o mayor inercia a las vigas. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que el efecto pórtico se maximice, que es esto es el efecto del pórtico, esto es el efecto del pórtico. ¿Qué momento toman los esfuerzos axiales? Eso va a hacer que el momento que toman los axiales va a ser mayor y el diseño de las columnas va a ser más balanceado. ¿Por qué? Porque los momentos en un sentido son aproximadamente de la misma magnitud que los momentos en el otro sentido. O de un signo y del signo contrario. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. ¿Qué va a pasar cuando tengamos en la viga el 10% de la inercia que tenemos en las columnas? Fíjense que prácticamente el punto de inflexión está a 0,79 de H. Fíjense que el momento tomado por la flexión en las columnas es el 80% del momento y solamente el 20% se toma por lo que denominamos ahora el efecto pórtico, que es el momento que se genera por los esfuerzos axiales. ¿Sí? Y si llegamos al caso límite, donde tengo una viga con inercia a flexión nula, el diagrama se triangulariza. El momento pasa a ser el mismo momento que teníamos para el caso biarticulado, sino que el diagrama de momento se invierte. Es como si tuviésemos articulaciones. Y ahora, ¿en qué hemos convertido nuestro bendito pórtico que estamos queriendo diseñar? En dos columnas aisladas, que no trabajan en conjunto una con la otra, conectadas por una barra sin rigidez, como si fuera una biela. Fíjense que el momento total se toma completamente por flexión en las columnas y no tenemos esfuerzos axiales. O sea que cuando tenemos muy poca rigidez en las vigas, el efecto pórtico desapareció. Este es el caso límite inferior, ¿sí? O sea, las columnas nos van a quedar sobredimensionadas. ¿Por qué? Porque solamente voy a
dimensionar para el momento máximo y en todas las demás secciones el momento va a ser menor, por lo tanto, si es una columna de una longitud importante, podré hacer alguna variación en la armadura en altura, pero usualmente en los edificios convencionales, en las estructuras convencionales, la armadura de la columna es la misma de punta a punta. Y si es la misma de punta a punta, la armadura que necesite acá la voy a tener en toda la altura de la columna, por lo tanto, todo el acero que yo ponga va a quedar subaprovechado. Y si es un caso de viento donde la carga puede venir de este lado, como viene en este caso, o del otro lado, peor, porque voy a tener que disponer esta armadura de los dos lados en toda la longitud de la columna, así que estoy en el peor de los mundos. O sea, un diseño sumamente ineficiente. No aproveché nada la presencia de la viga, porque dada su prácticamente nula rigidez a flexión, el efecto pórtico desapareció. Por lo tanto, tengo un pórtico porque tiene vigas y columnas. Pero en realidad lo que tengo es vigas y columnas. El pórtico no lo tengo, porque para las cargas horizontales no funcionará como pórtico, porque le di las rigideces a los elementos de manera que predomine un mecanismo que hace que la estructura y el comportamiento estructural sea altamente ineficiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué va a pasar ahora? Al revés. Si yo le doy inercia a la viga mucho más, o si la inercia de la viga es mucho más grande comparativamente a la inercia de las columnas, que sería el caso límite al revés, inercia en las vigas infinita. Bueno, ¿dónde vino a parar el punto de inflexión? En el medio de las columnas. En el medio, exactamente. Y fíjense, ¿qué pasa cuando el punto de inflexión está en el centro de la columna? Es balanceada la distribución. El efecto pórtico es el máximo que se puede obtener, y el balance entre la flexión en las columnas y el efecto pórtico es 50 y 50. ¿Sí? Es el mejor diseño para un pórtico con cargas horizontales, como estamos viendo. Entonces, ¿qué consecuencia práctica tiene esto? Que cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿qué es lo que supusimos en primera aproximación para poder resolver la estructura? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos? Nosotros hicimos 3 suposiciones razonables. Las columnas tienen igual sección. Ajá, dijimos esto. Q es igual a peso sobre 2. ¿Y qué dijimos de la ubicación de los puntos de inflexión? Estaban en la ¿dónde? mitad de la columna. En H sobre 2. Pero esa ubicación del punto de inflexión, ¿para qué caso límite corresponde? ¿Para cuál? ¿Para este? Para este. Entonces, si nosotros no tenemos una estructura cuya inercia en las vigas sea mucho más superior que muy superior respecto de la inercia en las columnas, en realidad no vamos a suponer que el punto de inflexión está en H sobre 2. Por lo general se supone que el punto de inflexión normalmente está a 0,6 o 0,65 de H para relaciones que no son infinitos, sino que son las usuales.
¿sí? Entonces, esta es la localización que se suele considerar aproximadamente. Que el punto de inflexión está entre 0,6 y 0,65 de H, ¿sí? Entonces, ojo, porque si ustedes eligen para hacer un número rápido, que el punto de inflexión está en la mitad de la altura, recuerden que ese caso es un caso límite que corresponde a cuando las vigas tienen una inercia muy grande respecto de la inercia de las columnas. Si no, esto es lo usual. Considerar, en realidad, el entorno, lo voy a anotar bien, es 0,57, 0,62. 0, porque lo puse así a lo rápido, 0,57 a 0,62 de H. Ese es el entorno usual, donde uno puede suponer que aproximadamente está el punto de inflexión. Y con eso sí puede hacer un número rápido para resolver. Pero recuerden que si lo toman a la mitad de la altura, eso es un caso límite y corresponde a cuando el pórtico, el efecto pórtico es el máximo que se puede producir, y es para cuando la inercia de las vigas es muy superior respecto de la inercia de las columnas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, conclusiones y preguntas. A medida que la rigidez de la viga se incrementa, comparativamente respecto a la columna, el punto de inflexión desciende, pero no más allá de H sobre 2. ¿Por qué? Porque H sobre 2 es el caso límite que vimos recién. Contrariamente, el punto de inflexión, o sea, contrariamente, cuando disminuye la rigidez de la viga respecto de la de las columnas, el punto de inflexión asciende, localizándose en el límite, en el nudo del pórtico, donde en ese punto el nudo se rotula, de hecho, digamos. O sea, aunque haya una unión rígida, al no tener prácticamente inercia la viga respecto de la columna, o al ser muy reducida la inercia de la viga respecto de la inercia de la columna, va a haber un momento muy reducido que va a ser prácticamente nulo a los efectos prácticos de lo que es el análisis aproximado. Entonces, a medida que el punto de inflexión desciende, a medida que nos íbamos acercando al caso límite de la inercia de la viga tendiendo a infinito, gana predominancia el mecanismo resistivo por los esfuerzos axiales en las columnas. Y acá viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué les parece que pasa? Fíjense, vamos a este caso que tenemos ahí. ¿Por qué les parece que a medida que el punto de inflexión desciende, gana predominancia este mecanismo resistivo? Dado por, esto es B, dado por los normales multiplicados por la distancia B. ¿Por qué les parece que gana predominancia ese mecanismo resistivo? A medida que la rigidez de la viga se incrementa, lo cual hace que el punto de inflexión descienda. Y ya sabemos que no va a descender por debajo de H sobre 2. O sea, este punto de inflexión va a llegar hasta ahí, nada más. No va a seguir hacia abajo. ¿Por qué les parece que al descender el punto de inflexión gana predominancia este mecanismo? Porque Y el yo diría momento, porque... Habla Juan, perdón, disculpa. porque el momento tomado por el empotramiento desciende, entonces el momento generado por la carga horizontal tiene que ser tomado por el par de las reacciones verticales. Sí, es lo que se ve de la resolución, pero ¿por qué?
¿Quién iba a responder además de Juan? No, yo iba a decir que el momento en la columna, en el nudo, iba a pasar el mismo en la viga, y cuando vos sacás los cortantes se vuelven normales en la columna Exactamente. y ahí ya. Fíjense algo. Vamos a ver los momentos acá, los momentos en la viga. Fíjense, el momento en la viga para este caso es 30. Para este caso el límite era nulo. Teníamos 12,5, 18, 23, 26 y 30 en el que vimos recién. O sea que, en definitiva, cuando le doy más inercia a la viga, ¿qué va pasando? ¿Cómo se hacen los momentos en la viga? ¿Qué va pasando? Cuando le doy más inercia a la viga, ¿qué va pasando con el momento que aparece en el nudo? Se va incrementándose. Y a medida que el momento va incrementándose, cuando yo tengo un momento, vamos a dibujarlo acá. Si yo dibujo la viga acá, tengo un momento acá y un momento acá. Entonces voy a tener un delta M en este sentido y voy a tener un corte así y un corte así. Y estos dos cortes van a ser delta M sobre B. A medida que sube el momento, ¿el corte va a ser mayor o menor? Si el delta M es mayor, ¿el corte va a ser mayor o menor? Mayor. Mayor. Y si el corte es mayor, dibujo la unión de viga y columna. Este es el corte. ¿Y qué es corte para la viga? ¿Normal a dónde? La columna. En la columna, exactamente. O sea que si el momento es mayor en la viga, el corte es mayor en la viga, el normal es mayor en la columna, y si el normal es mayor en la columna, ¿qué mecanismo resistivo gana preponderancia? Si el normal es mayor en la columna, ¿qué mecanismo gana preponderancia? El momento de axial. El de pórtico, exactamente. Entonces, como resultado acá de esta pregunta, ¿por qué? Porque el momento en la viga aumenta, el corte en la viga aumenta, y si el corte en la viga aumenta, el normal en la columna aumenta, y si el normal en la columna aumenta, el efecto pórtico gana preponderancia. Contrariamente, a medida que el punto de inflexión asciende, o sea, se va para arriba, disminuye la inercia de la viga, ese mecanismo, que es un mecanismo eficiente, porque es el que da el efecto pórtico para las cargas horizontales, ese mecanismo pierde preponderancia. Entonces, algo que ya vimos, desde el punto de vista del diseño y dimensionamiento, ¿qué conviene si el pórtico está sometido preponderantemente a cargas horizontales? ¿Me conviene meter la rigidez en las vigas o meter la rigidez en la columna? ¿Dónde me conviene? En las vigas. En las vigas, exactamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, bueno, déjenme que voy a buscar agua porque me estoy quedando sin voz. Son las -20, -20 pasaditas, -10 volvemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, Sí, sí. profe. Muy bien.
Bueno, ¿estamos nuevamente? Sí. Bien, bueno, entonces lo que vimos recién para un pórtico de una sola crujía, un solo vano y una sola altura, se puede generalizar para pórticos de una crujía y múltiple altura, como este que estamos viendo aquí, ¿sí? Esquemáticamente tienen un pórtico de un solo vano y cuatro niveles, planta baja, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Cada nivel tiene una altura igual a h, la luz de la crujía del pórtico es 2 veces h, y en cada nivel está sometido a una carga concentrada igual a P, ¿sí? Este es un esquema muy típico de un pórtico de edificación sometido a una carga de viento, por ejemplo, que la puedo descomponer, o una carga de tipo sísmica adoptada de un reglamento, ¿sí? Eso que ustedes lo van a ver en Análisis Estructural 2 el año que viene, ¿sí? O sea, cómo determinar ese estado de carga para un pórtico como el que están viendo, ¿sí? Se puede analizar primero por cualquiera de los métodos que ya vimos, pero ahora lo vamos a ver a la luz de lo que comentábamos recién. Y vamos a ver en una de las columnas estas, o esta columna, o la otra, ¿sí? Esta o esta, cómo es la distribución de los momentos en función de la relación entre la inercia de las vigas, que aquí está puesta como inercia de los travesaños, que son estos, los travesaños del pórtico, se los coloqué ahí para que tengan en cuenta que travesaños es lo mismo que la viga, y la inercia de las columnas. Fíjense, aquí tienen que la inercia de este esquema que tenemos aquí, esto, o sea, que serían los momentos que aparecen a lo largo de toda esta columna que tenemos aquí, o toda esta, son exactamente iguales, son los que aparecen para una relación donde la inercia de las vigas, vamos a poner así, la inercia de las vigas, es igual al 10% de la inercia de las columnas. Fíjense el diagrama de momento, el completo desbalanceo que tiene, ¿sí? Porque aunque estos niveles que están acá, los niveles de los nudos, viga y columna, están aquí, aquí, aquí y aquí, fíjense que el desbalanceo de las magnitudes de los momentos en el extremo superior e inferior de cada columna, donde la única que estaría más o menos sería esta, en las demás, el desbalanceo es muy grande, por lo tanto el diseño es sumamente ineficiente, ¿sí? Por lo tanto, el mecanismo de pórtico, que es el que pretendíamos que se maximice, al revés, está completamente minimizado. Cuando le damos la misma inercia a las vigas que a las columnas, corresponde este caso que tenemos aquí, donde se ve que mejora bastante. Porque ahora tenemos estos puntos, que son los nudos, viga y columna, y vemos que el diseño está bastante más balanceado, ¿sí? Salvo en la viga en la columna de planta baja, en la columna del último nivel, en las columnas intermedias está bastante mejor que el caso anterior. Cuando le damos 10 veces la inercia de las columnas a las vigas, o sea que le damos mucha inercia a las vigas respecto de las columnas, fíjense cómo se balancean completamente los momentos en los extremos de cada columna, con lo cual el mecanismo del pórtico se maximiza, ¿sí? Y el diseño se hace completamente más eficiente. O sea que
la distribución interna de las rigideces de los elementos es función directa, o sea, o es causa directa de la eficiencia que tenga el sistema estructural en su conjunto. ¿Sí? Porque en este caso que vemos acá, es como que si las columnas se encargaran de tomar todo el momento, y las vigas son solamente barras que están conectando una columna con la otra. Pero no se genera ese mecanismo beneficioso del trabajo en conjunto. ¿Sí? Que sí se hace, sí se maximiza, cuando se le da a las vigas mucha inercia. Donde las columnas ya no están simplemente conectadas por otros elementos, sino que el trabajo en conjunto se hace mucho más armónico. Fíjense que para el caso del límite que estábamos viendo, los mecanismos resistivos del momento se balancean, o sea, tenemos lo mismo de flexión que lo mismo del efecto pórtico, por lo tanto el diseño global es más armónico y más eficiente. Y lo mismo podemos decir de que si yo tengo un pórtico de mucho más altura, donde ahora lo que tengo ya no es una serie de cargas concentradas en cada nivel, sino que tengo una carga distribuida, como es más exacto de considerar la carga de viento. Fíjense que este sería el diagrama de momento que tendríamos con la estructura completa, como si fuera una barra. Este diagrama es como que si yo tuviese una barra empotrada, libre, sometida a una carga uniformemente distribuida. Este sería este diagrama de momento. O sea que yo asimilo que esta estructura se comporta con un modelo simplificado como ese. Ahora, si yo le doy mucha inercia a las vigas respecto... Ahí. Todo es infinito, 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 infinito. Si yo le doy infinita inercia a las vigas respecto de las columnas, fíjense, así este diagrama de momentos que tenemos acá se descompone. Estos diagramas de momentos que tenemos aquí, que son los que corresponden a cada una de las, en realidad cada una no, a las dos columnas, y todo esto que está acá, todo este momento que está acá, es el que se toma por el efecto pórtico de las cuplas en los axiales de las columnas. ¿Sí? O sea que cuando yo tengo esa condición de diseño, y yo sé dónde poner la inercia de los elementos, maximizo el efecto beneficioso. O sea, le doy mucho más énfasis al efecto que me genera la cupla de los esfuerzos axiales que aparecen en las columnas, y balanceo el diseño de le doy más inercia a las vigas, por lo tanto maximizo el efecto de pórtico en la estructura, y balanceo el diseño de los otros elementos. Balanceo el diseño de las vigas. Me confundí. Balanceo el diseño de las columnas. Entonces, cuando yo tengo un pórtico sometido a cargas horizontales, tengo que poner la inercia en las vigas. ¿Sí? Por todo lo que ya estuvimos conversando. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué Profe. pasa con... Sí, Una consulta. decime. ¿Cómo se balancea el tema de el brazo de palanca entre las columnas? Porque Y eso llega viene cierto... dado por eso viene dado por
el diseño. ¿Vos decís esto? Claro, porque llega a cierto punto que llega a ser producente para la viga, digamos. Exactamente, pero eso es, o sea, la separación entre las columnas te la da el diseño de la estructura, o sea, cada cuánto puedas poner vos las columnas. Y además, vos tenés que tener en cuenta otra cosa más, que los pórticos no están sometidos exclusivamente a cargas horizontales nada más, sino que vos tenés coexistencia entre cargas verticales y cargas horizontales. Entonces, el balanceo de las características de diseño va a depender de que el pórtico sea eficiente para cargas verticales y que sea eficiente para cargas horizontales simultáneamente, ¿sí? Porque no es que solamente va a tomar las cargas verticales o solamente va a tomar las cargas horizontales nada más. Va a tomar ambas. Entonces, en el proceso de diseño global, vos tenés que analizar dónde pones la rigidez de los elementos para cargas horizontales, para cargas verticales y, bueno, normalmente vos le das preponderancia a uno respecto de otro, o sea, como que castigás algún elemento más respecto de otro, pero lo que siempre buscas es que globalmente tu estructura sea eficiente en su trabajo conjunto, digamos. O sea, conjunto para el conjunto de las cargas que van a actuar. O sea, va a ser muy difícil que vos puedas lograr la máxima eficiencia para todos los posibles estados de carga que vayan a actuar. Siempre le vas a dar más preponderancia a alguno que a otro. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si vos en tu estructura no podés, o sea, supongamos el caso más simple, que es vos tenés que diseñar la estructura resistente de un edificio. Y por cuestiones de arquitectura, no podés disponer tabiques en ningún lugar, ¿sí? Porque al arquitecto se le puso que tabiques no. Entonces vos decís, bueno, si tengo un edificio de una cierta altura, donde las cargas de viento son un efecto importante, digamos, si vos estás hablando de 10 pisos para arriba, las cargas de viento, más en nuestra zona, ya tienen un efecto considerable, digamos. Entonces, ahí vos vas a pensar en que tu única forma de tomar las cargas de viento y llevarlas a la fundación va a ser, si no podés disponer tabiques en ningún lugar, vas a tener que poner pórticos en tu estructura. Vas a tener que poner pórticos en los dos sentidos, vas a tener que poner pórticos que entre pórticos tengan gran brazo de palanca también. Bueno, entonces ahí tu demanda de diseño del pórtico va a venir dada más por las cargas horizontales que por las cargas verticales, porque no hay otro que pueda tomar las cargas verticales. No hay otro que pueda tomar las cargas horizontales más que la estructura porticada. Entonces, bueno, tu diseño va a estar enfocado a lograr la máxima eficiencia del pórtico para cargas horizontales y, bueno, y las verticales las tomarás como se pueda. ¿Sí? O sea, no serás tan eficiente para las verticales y sí serás más eficiente para las cargas horizontales, donde está la máxima demanda del diseño. Al revés, si vos tenés la posibilidad de disponer tabiques en las cajas de ascensores, tabiques en la fachada, todo eso, bárbaro. El tabique hasta una cierta altura es más eficiente que el pórtico, por lo tanto, vas a hacer que los tabiques se encarguen de tomar la carga de viento y vos diseñarás los pórticos con más criterio de eficiencia para cargas verticales que para las cargas horizontales, porque esas se las vas a dejar que se encarguen los tabiques porque podés disponerlos en más lugares, porque tenés más libertad, porque hay paneles donde tenés un panel ciego y podés poner un tabique sin ningún inconveniente. O sea, siempre va a depender
de qué diseñes, de cuáles sean las demandas. O sea, no hay una regla general que diga no. O sea, dale más importancia a este tipo de cargas que a este otro. Y en general no vas a poder lograr la máxima eficiencia para todos los estados de carga que van a actuar. O sea, vas a ser más eficiente para uno y menos eficiente para otro, digamos. Pero en lo global siempre vas a tender a la eficiencia, digamos. ¿Sí? No sé si fui claro con la idea. Sí, profe, excelente. ¿Sí? Den un segundo que se me va a acabar la batería. Ahora sí, ahí volví. Bueno. Bueno, ya que estamos con las cargas verticales, vamos a hablar entonces de las cargas verticales, de los pórticos y las cargas verticales. ¿Alguna otra consulta respecto de esto? ¿Alguna otra consulta respecto de esto? No, profe. ¿No? ¿Por qué este momento que toma el axial va creciendo de arriba hacia abajo? Yo estoy dibujando acá esquemáticamente, bueno, es así esto. Este que yo dibujé acá es el momento que toma la cupla generada por los esfuerzos axiales. Todo este. ¿Verdad? Perdón porque este dibujo es así. Este. ¿Por qué crece? Este es el momento que toman los axiales. O sea, este es este que yo lo dibujo así, que lo rayo feo así. Este momento que está acá es N por B. ¿Por qué va creciendo de arriba hacia abajo? Puede ser por el peso de la estructura. Supongamos que vos la única carga que tenés es esta. Digamos, si esto es el momento, el B, ¿qué pasa con B? No Y cambia. tiene No Crece constante. cambia, normal. o sea, no cambia. ¿Qué tiene que pasar con el esfuerzo axial? Crecer. Arranca así, después sigue así, después sigue así, después sigue así. O sea, el axial, ¿qué pasa? Va incrementándose. ¿Sí? El axial de tracción o de compresión va incrementándose en altura. El brazo de palanca es exactamente igual. Y si yo voy teniendo axial en las columnas, ¿qué pasa? Porque yo acá tengo, fíjense, si yo tomo una columna cualquiera como esta, yo tengo un diagrama de flexión como este, al que le sumo un diagrama axial. ¿Sí? ¿Y qué va pasando con esto? ¿Qué va pasando con estos diagramas? Se van regularizando, ¿sí? Yo acá tengo un N
más M, ¿sí? Tengo una flexotracción o tengo una flexocompresión. ¿Y qué va pasando con eso? Tengo un diseño mucho más equilibrado, ¿sí? Cuando yo tengo flexotracción o flexocompresión, ¿vieron ya los diagramas de interacción en hormigón armado? No me quiero meter en algo que no han visto todavía. ¿Dieron o Creo no? que no. No, ¿cómo creo que no? ¿Cómo creo que no? ¿Dieron o no lo dieron? ¿Dieron diseño de flexocompresión en un hormigón? No, recién estamos por corte. Bueno, listo. Entonces, después que lo vean, avisen, ¿sí? Y termino el comentario de esto. No, les digo así, básicamente. Yo pongo acá N y M, ¿sí? Para una sección de hormigón con armadura predefinida, yo tengo lo que se llama un diagrama de interacción que es así, ¿sí? Este diagrama de interacción lo que me da es los puntos N y M, o sea, cada uno de los puntos del diagrama de interacción son coordenadas N y M que llevan a esta sección a un estado de rotura. Cuando yo tengo una sección trabajando por flexión simple, como tengo un normal 0 que lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, esa es la que me va a dar la mayor, digámoslo así, para decirlo rápidamente, la mayor armadura. Otras combinaciones, si yo cambio las cuantías, otras combinaciones que tengan normal y momento me van a dar menos disposición de armadura. Por lo tanto, cuando yo tenga normal y momento, cuando yo tenga secciones a flexotracción o secciones a flexocompresión, ese diseño es más eficiente que el diseño a flexión simple, ¿sí? Por lo tanto, además, respecto del hormigón armado, es beneficioso que yo tenga flexocompresión, digamos, o flexotracción, o flexión con esfuerzo axial, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta también como herramienta de diseño. Lo dejo planteado así, porque ustedes no lo vieron, pero cuando se lo enseñen relaciónenlo con esto. Bueno, vamos a ver en lo que nos queda de la clase, en el ratito que nos queda, vamos a ver cargas verticales, ¿sí? Porque hasta ahora vimos cargas horizontales, vamos a ver cargas verticales. Vamos a ver solamente el caso vía apoyado, porque el caso vía empotrado es más o menos igual, digamos, o sea, no hay mucha consideración. ¿Qué pasa cuando sobre un pórtico como este, que ya conocemos, actúa una carga? En este caso vamos a colocar una carga simétrica sobre la viga. ¿Qué pasa? Bueno, la viga se curvará, se deformará angularmente, y por la continuidad en la unión de la viga-columna, ¿qué va a pasar con las columnas? También se van a deformar angularmente. Entonces, la deformación angular de la viga pone en juego la rigidez a flexión de las columnas. ¿Y qué va a pasar por esta continuidad que tenemos acá? Si las vigas se deforman angularmente, ¿qué van a aparecer? Si las columnas se deforman angularmente, ¿qué van a aparecer en las columnas? ¿Qué va a aparecer? Momentos. Un momento, exactamente. Va a aparecer un momento BC, perdón, va a aparecer un momento BA y va a aparecer un momento CD, ¿sí? Esos momentos, MBA y MCD, cuando yo dibujo el diagrama de momento, me va a quedar un diagrama de momento como este. Entonces, si yo veo la viga simplemente, yo puedo
conceptualmente analizarla como esto, como una viga, simplemente apoyada, sometida también a dos momentos, MBA y MCD. O sea, esta viga tiene un diagrama de momento exactamente como el diagrama de momento que vemos acá. Tracción en la fibra superior, tracción en la fibra inferior, tracción en la fibra superior. ¿Sí? ¿De quién van a depender estos momentos MBA y MCD? ¿De quién va a depender? O sea, ¿quién va a dar la magnitud de esos momentos? Las inercias ¿De quién? de la viga. ¿De la viga? No, de la columna, que son las que dibujan en Ah. este momento. ¿Quién se curva? La columna. Entonces, por esa curvatura de la columna, que aparecen estos momentos que vemos acá, este momento que vemos acá, y este momento que vemos acá. Entonces, esta magnitud de los momentos, ¿de quién va a depender? De la viga, pero de su inercia y de quién más. De la inercia y de quién más. ¿Puede repetir, profe? Sí, señora. Los momentos MBA y MCD que van a aparecer acá. No sé quién habló recién. ¿Quién fue el que dijo de la inercia? No, Agustín. Agustín, bien. Agustín dijo, los momentos MBA y MCD van a depender de la inercia de la columna, porque son momentos que aparecen, ¿por qué? Porque fruto de la continuidad en los nudos, ¿qué pasa con la columna? Se deforma. Y su deformación, ¿cómo está relacionada con los momentos? Esto, que si es una deformación angular, va a aparecer una curvatura. Y la curvatura, ¿cómo se relaciona con los momentos? La rigidez de flexión. Exactamente. La inercia, ¿quién más? El Módulo módulo de de elasticidad. rigidez. El E. ¿Y quién me da el E? ¿De El quién depende el material. E? El material. Del material, exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué pasaría si acá tenemos un extremo empotrado acá? ¿Cómo sería el diagrama de momento? ¿Así o así? ¿Sí? Entonces, este momento que aparece acá depende de E, de I, de la vinculación y de quién más. De la longitud, puede ser. Y de la longitud, exactamente. Entonces, ¿de quién depende ese momento? De la rigidez de la columna. ¿Sí? Y la rigidez de la columna depende de su material, de su inercia, de su vinculación y de su longitud. ¿Y la aparición de estos momentos es beneficiosa para la viga o es perjudicial para la viga? Beneficiosa. Beneficiosa, ¿sí? ¿Por qué es beneficiosa? Porque se reduce el momento Y claro, máximo. ¿cómo está este diagrama de momento? Está completamente balanceado. ¿Por qué? Porque acá tengo, en un tramo de la viga tengo un momento de un sentido, en el otro tramo tengo un momento del otro sentido. Si adopto un perfil metálico, me viene bárbaro, porque tengo en una zona de la viga está trabajando con la tracción en un sentido, en otro lado está trabajando con la tracción en el otro sentido, por lo tanto, para el diseño de las armaduras en hormigón armado es exactamente igual, ¿sí? Fíjese que si este momento se reduce, ¿cómo va el diagrama de momento? Empieza a bajar así, y después, en el límite tenemos momento nulo acá y momento máximo
máximo acá. Entonces tenemos una sola sección con momento máximo y en todas las demás secciones momento mucho más reducido. Nuevamente, ¿el diseño cómo se hace? ¿Más eficiente o más ineficiente? Ineficiente. Ineficiente, exactamente. Entonces, es lo mismo que pasaría si yo tengo una viga continua. De hecho, si yo las patas del pórtico las abro, ¿qué es lo que tengo? Una viga continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si las patas del pórtico o los vanos laterales de esta viga continua son muy rígidos, estos momentos, ¿qué van a hacer? ¿Van a subir o van a descender? Si esto tiene una rigidez a flexión infinita, ¿estos momentos van a subir o van a bajar? Van a bajar. ¿A bajar? No, divide el... Si yo tengo una rigidez a flexión infinita acá, o sea que esto es tan rígido que no lo puedo deformar. Es como que si yo tuviese un empotramiento acá. Y si yo tengo un empotramiento acá, este momento en el empotramiento, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser muy grande o va a tender a ser nulo? Muy grande. Muy grande, obvio. Cuando yo tengo gran rigidez a flexión en los vanos laterales de una viga continua, por ejemplo como esta, o tengo gran rigidez a flexión de las columnas del pórtico como esta, ¿qué va a pasar? Este diagrama va a tender a ser como este y no ser un simplemente apoyado como este. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, Porque si profe. esto tuviese también una rigidez a flexión infinita, es como que si yo tengo acá una viga bien potrada sometida a una carga puntual ahí. Si esto tiene una rigidez a flexión nula, ¿qué va a pasar? ¿Esto se va a convertir en qué? En una viga simplemente apoyada. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a imponer restricción al giro acá? Si del otro lado tengo algo tan flexible, o de este lado. Si acá tengo algo flexible y acá tengo algo flexible, que no opone prácticamente resistencia a la deformación. Nadie le va a restringir que gire. Entonces, esto se va a deformar así y esto se va a deformar así. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, es lo que tienen aquí, ¿ves? Cuando tienen inercia nula en la columna, es como si tienen una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Nadie, porque las columnas tienen una rigidez muy escasa, muy reducida, nadie coacciona el giro en B y en C. Por lo tanto, aquí es como que si tuviera un apoyo así. En el otro caso, cuando tengo una rigidez a flexión casi infinita en las columnas no van a rotar porque tienen una rigidez tan grande que por más que yo quiera rotar este nudo, como ¿quién le daba la rigidez a un nudo? Las rigideces de las barras que concurren a nudo. Exactamente. Y si esta tiene una inercia infinita, ¿cuánto vale el KB? Infinito. Infinito. ¿Y cuánto vale el giro en B? M sobre infinito, Cero. 0. Entonces, esto se comporta como si fuera ¿qué? ¿Se entiende? Sí, sí.
¿Y cuánto vale el momento acá? Máximo. ¿Y cuánto es el momento máximo para este caso que tenemos aquí? P por B sobre 8. P por B sobre 8. Y en el caso anterior, ¿cuánto vale el momento? 0 y 0 aquí. O sea que para un caso normal entre inercia nula en las columnas, inercia infinita en las columnas, el momento para este caso de carga va a estar entre 0 y P por B sobre 8. Entre 0 que corresponde a un caso límite y P por B sobre 8 que corresponde al otro caso límite, que es el que vemos acá. ¿Ven cómo, o por lo menos a mí me gusta hablar de esto? ¿Por qué? Porque nos hace pensar y nos hace salir fuera de la recetita que tenemos de los métodos, y de que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, y este calculito, y acá, y la tablita, esto nos hace pensar y nos pone cotas a cómo pueden ser los esfuerzos que se van a producir, y qué pasa cuando tengo más inercia acá, y qué pasa cuando tengo menos inercia acá. Y esto de los casos límites, a mí me gusta porque los hace pensar e interpretar cómo se comporta una estructura, ¿sí? Por eso a mí me gusta hablar de esto, y por eso me pongo tan vehemente cuando hablo de esto, porque son cosas que nos sacan un poco de todo el bemol del análisis y nos hace pensar en cosas que a mí me parecen más interesantes. No porque lo otro no me parezca interesante, sino porque esto como que lo veo mucho más atractivo hasta para discutirlo como estamos haciendo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, les dejo estas dos últimas filminas, o estas últimas 3 filminas acá, para que vean, para que lean, y y en la clase que viene lo discutimos. En 5 minutos lo discutimos esto. Bien, corto la grabación acá.